Estamos en el claustro del museo. Esto es el claustro, sí. Buenas tardes, Javier. Estamos aquí ahora mismo en el claustro del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Buenas tardes, Javier, que no te he dicho. Buenas tardes. Menudo sitio. Es un sitio precioso, ¿verdad? Bueno, Sevilla es una ciudad con una tradición artística muy importante. No es solamente por Pacheco o Velázquez, sino también porque aquí se han formado grandes artistas en todos los terrenos, ¿no? No olvidemos que incluso en el terreno de la literatura aquí tenemos a Bécquer, ¿no? en Sevilla, el gran poeta romántico, amante de los misterios. Sí, pues yo eso no lo conocía. Si Bécquer hubiera vivido en nuestros días, probablemente sería fan de Cuarto Milenio, ¿no? en estas fechas, porque a él le apasionaba todo lo oculto y escribía sobre eso, ¿no? Sobre las ánimas, sobre el más allá. En fin, el arte en definitiva, y este lugar es un templo para eso. Lo que conocía de Bécquer es que, por ejemplo, claro, que le gustaban mucho las leyendas urbanas, leyendas de Sevilla, porque de hecho tiene escrito... Bueno, Bécquer vivió una parte de su vida en Soria y allí tomó contacto con toda la tradición de la brujería del Moncayo. Él estuvo en el monasterio de Veruela escribiendo algunas de sus obras más importantes, sus cartas desde la celda, por ejemplo, y en todas aquellas obras había siempre una inquietud, yo te diría que trascendente, ¿no? Él hablaba de las ánimas, de las leyendas vinculadas a apariciones de difuntos, en fin, todo eso fue impregnando su literatura y yo te diría que es de los autores con más misterio en sus líneas que tiene la literatura universal escrita en español. Sí, no a la altura de Greco, por ejemplo, ¿no? Bueno, Greco es otra cosa, Greco es un pintor, ¿no? Y Greco lo que tiene es una visión particular de las cosas, mientras que probablemente un escritor como Bécquer buscaba, Greco veía. Él se hizo muy amigo de algunos místicos de su tiempo que le explicaron qué ocurrió realmente, según esos místicos, en la historia sagrada, en todo lo que nos cuentan los evangelios, y él trató de plasmarlo en la pintura y lo hizo con una técnica que yo creo que tiene mucho de visionaria. No sabemos si Greco tomaba algún tipo de sustancia psicotrópica que le hacía ver cosas especiales, pero no es difícil imaginarse algo así tampoco viendo su pintura, ¿no? Especialmente la de su última etapa. Javier, tú antes de escribir este libro, El Maestro del Prado, ¿eras creyente eras católico? Todos los españoles hemos sido católicos, ¿no? Bueno, todos tampoco. ¿No? Todos, sin excepción. Todos hemos crecido en familias con, digamos, de raigambre católica. Sí, ¿no? mi pregunta va más regada si eres practicante. No, yo fui monaguillo durante algunos ¿sí? años en mi vida, sí, claro. Y conozco muy bien el ritual católico, pero digamos que llega un momento en el que la religión se convierte en tu infancia y luego hay un proceso de maduración que es individual. Yo creo que está bien que nos enseñen de pequeños en fin, a preguntarnos por lo importante, que lo importante siempre son las preguntas trascendentes, pero luego el camino lo tienes que hacer solo, es que no hay otro remedio. Venimos a eso, a este mundo, a hacernos preguntas. O sea, tu visión de la religión antes y después del Maestro Prado sigue siendo la misma. Sí, a mí me parece que es un camino, o mejor dicho, es el inicio del camino, pero en tanto en cuanto alguien te impone desde fuera lo que tú debes creer, me parece que entramos en el error. Javier, ¿tú sientes presión por saber que tantas personas en el mundo están yendo a museos que antes no? Por ejemplo, yo por ejemplo no he ido nunca a un museo, pero lo puedo reconocer, ¿no? Y ahora me está entrando el gusanillo a mí de los museos y estoy viendo esas pinturas desde otro modo, ¿no? Buscando señales, digamos, ¿no? Bueno, pero porque de repente tú has descubierto, y le pasa también a muchos lectores, que tú puedes tener una actitud activa en un museo. Generalmente lo que nos enseñan precisamente también en nuestra infancia es a tener una actitud pasiva, meramente contemplativa en un museo, sí, a tratar de encajar... 5 segundos en un cuadro, por ejemplo. Eso es, a tratar de encajar la teoría que te han explicado sobre el barroco, pongamos por ejemplo, y encajarla en eso que estás viendo, ¿no? Mientras que en realidad el arte funciona cuando tú le preguntas al arte.
cuando se establece una actitud de curiosidad, cuando te pones delante de un cuadro, ves algo que no encaja y te preguntas por qué el artista ha querido incluirlo y qué mensaje quiere transmitirnos con eso. Y es un camino que es de toda una vida. Es decir, que tú puedes entrar en un museo como este hoy, fijarte en unos cuadros porque te llaman la atención una serie de cosas, venir dentro de un año y fijarte en otros cuadros completamente distintos, y venir dentro de 20 y hacer una lectura completa del museo desde el primer cuadro hasta el último. Esa es la maravilla del arte. En el fondo es una percepción, y lo que yo he querido subrayar con mis libros es que esa percepción es propia de cada uno. Y al igual que sucede con la religión, y hablábamos hace un minuto, está bien que te den unas pautas, pero al final el camino delante de una obra de arte es de cada uno de nosotros, ¿no? Eres tú el que tienes que comunicarte con la obra. ¿Pero eres consciente de lo que has conseguido con este libro? No, pero tampoco tiendo a preguntarme sobre la consecuencia exacta que puedan tener mis obras en los lectores, porque al final cada lector también es un mundo, y lo que terminas descubriendo en este trabajo de escritor, que es muy curioso, es que tú no has escrito El maestro del Prado. Lo que has escrito es tantos maestros del Prado como lectores tiene ese libro. Sí, claro, cada uno tiene su propio punto de exacto, vista. porque al final a cada uno le va a llamar la atención una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, El maestro del Prado tiene una primera parte que está muy centrada en lo simbólico, en estas obras en las que, por ejemplo, aparecen dos niños que son gemelos y que algunos creen que pueden ser dos representaciones de Jesús y su hermano mellizo, ¿no? Bueno, para mí eso es interesante, es curioso, pero no es lo más importante. Para mí lo importante realmente es lo que viene en la segunda parte del libro y que tiene que ver con el instinto del arte, ¿no? El arte, ¿para qué se ejecutaba, ¿no? ¿Por qué hemos pintado? ¿Por qué hemos compuesto música? ¿Por qué escribimos? Y cuando vas al meollo de esa cuestión y encuentras el origen del arte, el origen de la música, el origen de la literatura, te das cuenta que esos orígenes son siempre mágicos. Hay un instinto por buscar lo trascendente. La pintura, por ejemplo. Las primeras pinturas de la historia tienen 30.000 años y son las que vemos en las cavernas de Francia y de España. Esas pinturas no buscaban retratar escenas de caza ni pintar bisontes. Lo que buscaban era pintar el alma de los bisontes y trataban de dominar mágicamente las futuras cacerías representando esa escena. Luego ya hay un propósito que tiene que ver con lo trascendental. En la literatura, las primeras novelas modernas de la historia se componen en el siglo XIII en esa misma región del planeta, en el sur de Francia, norte de España. Y ¿Alguna conexión de la verdad? Sin duda. Y son novelas que hablan del grial, de la búsqueda de lo trascendente, del contacto con Dios. En fin, también hay un propósito ahí detrás. Sí, nada por casualidad. Exactamente. Y la música, desde la noche de los tiempos, también ha tenido siempre un componente mágico. Hay que ponerse en la piel de esos primeros sapiens, en el paleolítico. Creo que lo te comenté una vez por correo electrónico, ¿verdad? Claro, que de repente al golpear con un hueso sale un sonido, al golpearlo rítmicamente crean un estado de ánimo. Es un acto mágico por excelencia, ¿no? Luego, siendo conscientes de eso, cuando tú te acercas a una obra de arte, puedes optar o por quedarte en lo superficial o por ir a su matriz, ¿no? A qué es lo que hay detrás, si hay algo mágico o no. Yo me inclino por lo segundo, yo voy a eso. Claro. Lo que te intenta contar el cuadro, ¿no? Claro, obviamente. Porque si escuchas el cuadro, sí te habla, ¿verdad? Hay que tener actitud, efectivamente. Y luego otra cosa que es importante es no entrar en un museo como este, como el Bellas Artes de Sevilla, con la idea de que tenemos una hora para verlo, 2 horas y queremos verlo todo, ¿no? Yo creo que es interesante acercarse, si es posible, a uno o un puñado muy reducido de cuadros, dedicarles el tiempo necesario para verlo y hacer como con un libro. Y un libro no te lo lees en un minuto, tienes que darle tiempo, ¿no? Tienes que prestarles atención. Y cuando lo haces, si la obra realmente la atrapa, la satisfacción es máxima, ¿no? Sales con una lección dentro. Y ciertamente no paras ni un minuto por Madrid, ¿no? Y mucho menos por Teruel, ¿no? Porque estás de una ciudad a otra
Bueno, el trabajo del escritor hoy se parece mucho al de los trovadores de la Edad Media, ¿no? Uno escribe su obra y tiene su mensaje, pero luego tiene que comunicarlo, y parte de ese trabajo consiste en ir por ciudades, encontrarte con lectores, presentaciones, hablar con la prensa. Todo eso forma parte ahora mismo del trabajo de un escritor, y yo me lo he tomado muy a pecho y así estoy, ¿no? Dando vueltas como una peonza. Entre los lectores, ¿qué es lo más común que te han comentado? Lo más común. Sí, por ejemplo, lo que yo te comentaba antes hace un minuto por ejemplo, de que yo Bueno, estoy viendo el arte de cierta manera distinta que la veía antes, por ejemplo. Bueno, sí que es una respuesta bastante común el hecho de haber despertado el apetito, el interés por querer ver ese arte del que hablo, ¿no? Y eso es muy interesante, porque yo en el libro no digo algo que para mí es un misterio, y es que el arte funciona si lo contemplas en su original. Esto no lo digo el maestro del Prado. Tienes que estar delante de la pintura original. Y el lector, sin embargo, ese mensaje lo ha captado. Una foto no te dice nada. No. El hecho de ver el Jardín de las Delicias del Bosco, que está reproducido maravillosamente en el libro, como si fuera un tríptico que se abre en un desplegable, sí que causa esa sensación de sorpresa, pero al final lo que hace es abrirte el apetito por querer ver el original. Y cuando estás delante del original te das cuenta de que lo que te transmite la pintura es excepcional, no es parangonable, no es comparable a ver una copia. ¿El Jardín de las Delicias cuánto mide? Es muy grande, ¿no? El Jardín de las Delicias tiene la altura de la puerta de una de nuestras casas, ¿no? Son 2 metros y poco, y luego tiene una anchura de unos 4 metros más o menos cuando está abierto en total. Es decir, es una obra muy grande que además tiene un comportamiento muy peculiar. Hablábamos de que es un tríptico, es decir, se cierra, es como si fuera un mueble que tiene unas tapas, unas puertas con una pintura también en color gris. Cerrado también tiene una pintura. Exacto, cerrado también tiene su pintura, y es interesante también esa pintura. Nada es azar en una obra de arte. Claro. Es decir, también esa pintura tiene un significado y también nos está dando una pauta. Cerrado el Jardín de las Delicias nos muestra la Tierra durante el tercer día de la creación, sin la presencia del ser humano todavía en este planeta, y con un Dios muy pequeño en una esquina, anciano, cansado, que contempla esa obra. Es un Dios que no parece cronológicamente el Dios del tercer día, más bien parecería el Dios del séptimo día, el Dios que decide descansar, y sin embargo ahí ya está como atribulado, como envejecido. Cuando abrimos el panel y vemos que el primer panel, el de la izquierda, muestra aparentemente a Adán y Eva, vemos otra vez a Dios, pero ese Dios que es el del día de la creación de Adán y Eva, que es posterior al tercer día, es un Dios joven, está rejuvenecido. Ahí hay algo que no encaja. Y solamente esa comparación entre el Dios de fuera del panel y el Dios de dentro ya tiene que hacer al que contempla esa obra, ya le tiene que hacer preguntarse cosas. ¿Por qué? ¿Por qué de repente es más joven el de dentro que el de fuera? Y ahí surge la clave para interpretar esa obra, que no es lo que parece. Pero Javier, si está abierto, o sea, no se puede ver las dos cosas a la vez, ¿verdad? No, claro, lógicamente había una física de la contemplación de esa obra. Esa suerte, de verlo cerrado. Sí, y el visitante que hoy visite el Museo del Prado también la va a tener, porque ha hecho algo interesante la dirección del museo en estos últimos días, y es colocar al lado del Jardín de las Delicias una reproducción. Algo contigo, seguro. No lo sé, pero hay una reproducción que yo es la primera vez que la veo, del panel cerrado, para que la gente lo contemple. Yo me alegro realmente de que en fin, los responsables de cuidar nuestro patrimonio también sean conscientes de que hay un público que exige ver las obras al completo. Y ahora más, después de leer el libro. Bueno, el libro crea esa gimnasia, pero en el fondo es solamente un soplo de viento en el mecanismo. El trabajo difícil lo tiene ahora mismo el lector, es decir, el ciudadano, que es el que debe de exigir a sus responsables de las pinacotecas de su ciudad que pongan las obras de arte bien expuestas. Sí, pero no debes quitarte mérito tú en estas cosas, Javier. No es quitarme mérito. Yo personalmente opino así, que tienes un gran mérito ahora mismo pero mira, en este país, ¿no? Bien. Has abierto los ojos a mucha gente. Sí, puede ser, pero Javier, en el fondo, cuando uno trabaja en algo como es la literatura, tiene que ser muy consciente de que es
una tuerca en el engranaje. Es decir, mis libros sirven para que de repente haya personas que despierten a esa inquietud y que den un paso adelante y quieran encontrar respuestas por sí mismos. Pero lo importante no es la tuerca, lo importante es el engranaje completo, ¿no? Claro. Es decir, que yo tengo esa voluntad de, digamos, de servicio desde hace muchos años con mis libros, ¿no? Y creo que es la actitud correcta. 11, ¿no? No, mi primer libro se publicó hace casi 20 años ya. ¿Cuántos libros van ya? Bueno, son 10 libros, luego hay alguna cosa menor, algún relato, algún libro más pequeñito por ahí perdido, pero digamos libro, lo que yo considero libro, es El Maestro del Prado, es el 10º. Y el de ahora reeditado de Roswell. Roswell fue el primero, se publicó en el año 95, hace 18 años, y ese libro, bueno, yo he tenido que releerlo, claro, para esta nueva edición. Le he añadido un prólogo especial y un apéndice también de conclusión, digamos, de algunos aspectos de la obra. Y fíjate, me he dado cuenta de que ese libro escrito hace casi 2 décadas, en mi primera juventud, digamos, refleja bastante bien mi actitud actual, incluso con el arte o con otros misterios, ¿no? Al final es una actitud de curiosidad, pero también de implicación. Yo no escribo nada si no lo he visto por mis propios ojos, ¿no? Si no he podido tener mi visión particular, única de las cosas. Repetir lo que cuentan los otros no tiene mucho sentido para mí, ya está ahí la referencia. Lo que tiene sentido para mí es acercarme, aprender, porque un escritor aprende mucho mientras investiga, y después transmitirlo para quien quiera conocer mi propia visión, pero empujando siempre al lector a que tenga la suya, que desarrolle la suya. ¿Su propia idea? Sí, que no se quede solo con la mía, sino que desarrolle la suya también. Sí, que no, yo soy de la opinión que está bien leer libros, claro, por supuesto, vas a aprender, pero también debes investigar tú, ¿no? Bueno, es que es fundamental, yo creo que, te lo decía antes, ¿no? El engranaje... Tú pones una piedra y eso es. la otra persona el engranaje se mueve si el lector se mueve, claro. si da ese paso, ¿no? Y además yo aplaudo mucho especialmente esos libros que son motivadores, ¿no? De que más allá de leer una novela para entretenerte o un ensayo pues, para cultivarte, de repente tienes la necesidad de dar un paso más allá y investigar o seguir una pista que aparece en el libro, en fin, implicarte de alguna manera, ¿no? Todos podemos hacerlo, y en esta época probablemente más que nunca. Es decir, yo entiendo que, por ejemplo, un lector, no sé, ponte de un pueblo en la serranía de Huelva, no tenga entre sus planes inmediatos visitar el Museo del Prado de Madrid para ver las pinturas de las que hablo, pero puede conectarse a la web del Museo del Prado y hacer una visita virtual en el museo y por lo menos hacerse una idea suya y única de cómo es ese museo. Y cuando llegue el momento, que puede ser mañana, dentro de un mes o dentro de un año, de acercarte al Museo del Prado en persona, lo vas a disfrutar de una manera mucho más intensa que si de repente hubieras llegado ahí por la inercia, ¿no? de visitar el Prado porque estoy en Madrid. 10 libros, Cuarto Milenio, Milenio 3. ¿Tienes tiempo para otra cosa? Bueno, tengo tiempo y lo saco, evidentemente. Viajes, etcétera. Viajes, encuentros con amigos, familia, en fin, todo eso está ahí y es importante. Los días tienen solo 24 horas. Sí, lo sé, pero bueno, yo siempre he querido creer que tienen 25 desde que era pequeño, ¿no? Es complicado eso, ¿no? Sí, pero bueno, tiene que ver mucho con el entusiasmo de... Sí, claro, si no te llena lo que haces, pues entonces no... Claro, yo fíjate eso, no sé quién escuchará esta conversación que estamos teniendo tú y yo hoy aquí, pero si lo escucha, por ejemplo, algún oyente joven que está titubeando sobre qué estudios hacer, qué caminos seguir en la vida, una cosa que yo he aprendido en este pequeño recorrido vital es que es muy importante elegir lo que te apasiona, más allá de elegir lo que es socialmente aceptado o económicamente rentable. Es decir, si tú te vas a hacer odontólogo porque crees que vas a ganar dinero, estás desperdiciando tu vida, porque no hay vocación. Si tú quieres hacerte odontólogo porque te fascina la odontología y porque todo lo relacionado con la implantología, los dientes, la física de la boca, etcétera, te atrapa,
métete y conviértete en el mejor odontólogo del mundo. Pero no te dejes llevar por la presión social, porque al final terminarás convirtiéndote en un desgraciado, ¿no? Y lo que te da fuerza para lanzarte, entregar tu vida, en fin, hacer lo que tienes que hacer, es haber elegido el camino de la pasión. Velázquez no nació siendo Velázquez, Greco tampoco nació siendo Greco, pero emprendieron ese camino porque estaban apasionados con esa función, ¿no? Y bueno, nos dejaron su obra, que es inmortal. Y a Javier Sierra, ¿qué es lo que más le llena de todo esto? ¿Escribir? ¿Periódico? ¿Radio? ¿Televisión? ¿O todo va en conjunto? No, lo que más me llena realmente es viajar y aprender, ¿no? Luego, claro, contar. A mí siempre me ha gustado contar a los demás lo que yo aprendo, pero lo primero es llenarte tú y después contar. Por eso yo tengo periodos en los que sí, estoy muy expuesto porque tengo que hablar de mis libros o tener charlas como esta contigo, pero luego también tengo periodos en los que desaparezco porque necesito cultivarme, necesito llenarme, necesito aprender, necesito ponerme en la posición del alumno. La posición del maestro es maravillosa, pero la posición del alumno es más maravillosa todavía porque estás descubriendo, es esa sensación de lo nuevo, de la excitación de encontrar algo que antes nadie te había explicado, ¿no? Así que a mí, después de estos meses de estar en posición de maestro del Prado, ¿no? Quiero dar un paso atrás entre comillas, y volverme a convertir en alumno del Prado o de lo que sea, ¿no? Javier, supongo que ahora al revisar tu libro Roswell, Secreto de Estado, te ha retrotraído a épocas en las que la ufología para nosotros era lo máximo y no sé, te ha traído nostalgia seguramente, ¿verdad? Bueno, el libro, o sea, un escrito tuyo, es decir, no solamente en forma de libro, sino incluso una nota en un diario personal o una carta, por ejemplo, que de repente te encuentras traspapelada en medio de las páginas de una novela, es lo que yo llamo máquinas de la memoria, ¿no? Porque de alguna manera activan una parte de tu cerebro que es la que ha archivado todas las experiencias que estaban asociadas a ese periodo en el que tú escribiste aquellas cosas, ¿no? En un libro es más todavía, y en un libro como Roswell, Secreto de Estado, es todavía más, porque ese libro es un libro en el que yo estoy implicado. En el prólogo nuevo hablo de un amigo común que es Antonio Rivera, y de cómo Antonio Rivera me invita a un congreso, a acompañarle como asistente personal, ¿no? A un congreso en Arizona, y a partir de ahí yo tengo la oportunidad de viajar a Roswell y conocer de primera mano aquel caso. Y todo eso me trae recuerdos de esos años, inciertos, como lo son todos en realidad, difíciles, como también lo son todos, pero fabulosos porque me dieron muchas sorpresas, ¿no? Muy bien. ¿Por qué reeditas Roswell, Secreto de Estado? Lo explico en este prólogo nuevo, que se titula así, además, por qué se reedita esta obra. Y se reedita porque yo creo que de alguna manera retrata lo que yo soy, que es mi mirada. O sea, cada uno de nosotros somos nuestra manera de entender el mundo, nuestra mirada. Y ese libro lo retrata de manera muy especial, porque es mi mirada en ese periodo de la juventud, de la primera juventud, con 19 años, cuando yo me implico en esta historia. Y creo que a mis lectores, incluso a los que no les interesa el fenómeno OVNI, ni los misterios del espacio, ni nada por el estilo, les puede resultar atractivo, ¿no? Por lo menos van a conocer cuál es la semilla de lo que yo soy, ¿no? Sí, aparte de lo que decía antes Moisés Garrido también, una vez reeditando el libro, escribiendo otra vez el libro normalmente, ¿te has dado cuenta, por ejemplo, has dicho, ahí va, esto me suena, o sea, que has descubierto algo nuevo al escribir de nuevo el libro? Bueno, lo que he descubierto es que aquellas primeras sospechas de juventud sobre el caso Roswell y sobre aquello que muchos oyentes no conocerán, pero en el año 95 se hizo pública una autopsia de, se supone, 2 tripulantes del OVNI de Roswell y que dieron la vuelta al mundo.
pues yo tenía sospechas, y las compartí con Moisés y con mucha gente en aquel periodo, de que aquello era una maniobra de intoxicación informativa, de que lo que se buscaba era neutralizar el interés por el fenómeno OVNI, de que el objetivo prioritario era, a las vísperas del 50 aniversario del caso, cuando tendría que haberse liberado la información reservada de aquel accidente, contaminarlo todo para que no se